Continuamos con el estudio de las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones en unidades Z. Vamos a desarrollar en este caso un segundo ejemplo de este tipo de prueba de hipótesis. Nuestro ejemplo dice que el área de recursos humanos de una empresa tiene registrado que el año pasado 55% de los trabajadores deseaban cambiarse del área laboral a la que pertenecían. Este año se hizo un gran número de cambios de personal entre las áreas, por lo que se espera que aquel porcentaje haya disminuido. Se toma una muestra aleatoria de 90 empleados y se encuentra que 40 continúan en la posición de querer cambiar de área. La indicación nos dice: determine si realmente menos trabajadores quieren cambiarse de área a comparación del año pasado, con un nivel de significación de 0.05. Vemos entonces el enunciado del problema, del cual vamos a extraer los datos que nos servirán para esta prueba de hipótesis. En un primer momento tenemos que identificar una proporción P mayúscula, que es una proporción poblacional. Entonces, el enunciado nos dice de que el año pasado 55% de los trabajadores deseaban cambiarse del área laboral. Entonces, ese P mayúscula en este caso equivale a ese 55%, que en nuestro caso lo vamos a pasar de una sola vez a su forma decimal, porque en las fórmulas lo trabajamos precisamente de esa forma, en la forma decimal. Luego, en el caso del valor asociado al P mayúscula, siempre hay un Q mayúscula, que simplemente es el complemento. Entonces, si en este caso había 55% de personas que querían cambiarse, entonces hay un restante del 100%, en este caso de 45% de personas que no querían cambiarse, estaban bien en su área laboral. De otra manera, este Q mayúscula que lo podemos obtener efectuando la resta 1 menos 0.55, que es el valor de P, y esto nos da 0.45. Luego, identificamos dentro del enunciado también que se tomó una muestra aleatoria de 90 empleados, después de haber efectuado un gran número de cambios de personal entre las áreas. Entonces ya se tomó esta muestra aleatoria de 90 empleados y a partir de ella se encontró que 40 aún seguían en la disposición de querer cambiarse de área. Entonces eso nos permite generar una proporción muestral para las personas, en este caso, que cumplen la característica de querer cambiarse de su área laboral. Entonces, en este caso son 40 personas de un total muestral de 90 que todavía quieren cambiarse. Entonces ahí formamos la proporción 40 sobre 90, que lo podemos pasar a su forma decimal y eso equivale a 0.4444. Entonces, de nuevo, al igual que hicimos en el video anterior, reiteramos la necesidad de tener claridad en cuanto a la formación de una proporción. En este caso, de hecho, pues vamos a observar que estamos haciendo esa relación. Cantidad de personas que cumplen la característica entre el total de personas. La característica es que quieran cambiarse. Hay 40 personas que la cumplen de un total de 90, por eso formamos la fracción 40 sobre 90 y pues luego pasado a su forma decimal. Se nos da un nivel de significación o de significancia de 0.05 y en base a esos datos procedemos a la secuencia de pasos para la prueba de hipótesis. En el paso 1 vamos a establecer la hipótesis nula y alterna. Para la hipótesis nula vamos a decir que la proporción de personas que quieren cambiarse es de 0.55. Entonces estamos partiendo con una proporción poblacional que se nos da en el enunciado.
Y como hemos dicho en reiteradas ocasiones, normalmente la hipótesis nula se plantea de esta manera por medio del signo de igualdad. Entonces decimos P igual 0.55. En el caso de la hipótesis alternativa, que es la que vamos a aceptar en el caso de que nuestra hipótesis nula sea rechazada, esa la vamos a formular en base a las indicaciones. Lo que nosotros queremos determinar es si realmente son menos ahora los trabajadores que quieren cambiarse de área. O por acá en la parte de arriba también nos decía de que los cambios, que las modificaciones que se hicieron en cuanto al personal eran con el objetivo de que el porcentaje haya disminuido después de cierto tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros queremos probar es si ahora con todas estas modificaciones que se hizo, la proporción ahora es menor al 0.55. Entonces, de acuerdo a esa situación, es como formulamos nuestra hipótesis alternativa, diciendo que P mayúscula es menor que 0.55. De entrada, por nuestros conocimientos, por la información que hemos dado previamente, la manera en que nos quedó aquí planteada la hipótesis alternativa, de entrada nosotros nos dice que esta es una prueba de cola izquierda. En el paso 2, identificamos el nivel de significancia que para nuestro caso es 0.05. Establecemos que nuestro estadístico va a ser el estadístico Z porque estamos trabajando con una muestra grande y ya tenemos entonces los tres primeros pasos que son prácticamente de identificar datos dentro del problema. Luego, en base a eso, a los datos que tenemos, vamos a formular una regla de decisión para la cual siempre nos basamos en dos cosas. La primera es en cómo nos quedó planteada o formulada la hipótesis alternativa, en este caso del tipo P menor que 0.55. Lo que eso nos indica es que esta es una prueba de cola izquierda, entonces en la curva cuando la dibujamos marcamos precisamente esa zona. Ahora, a partir de esto, nosotros sabemos que la región de aceptación es la que queda en blanco al lado derecho y la región de rechazo es ese extremo que tenemos ahí marcado en color rojo. Luego, sabemos que la región de rechazo tiene un área equivalente al nivel de significancia. Para eso entonces nos sirven estos dos parámetros, la hipótesis alternativa y su nivel de significancia. En este caso, ese nivel de significancia es 0.05, el cual no se tiene que dividir entre 2 porque la región de rechazo queda en uno solo de los extremos. Luego, sabemos que nuestra curva está partida exactamente a la mitad por la media aritmética, que a su derecha, en este caso, tenemos un área de 0.5 y el área que vamos a tener del valor crítico hasta la media simplemente es la resta 0.5, que es el área de toda la mitad izquierda de la curva, menos el nivel de significancia 0.05. Efectuamos esa resta y eso nos da 0.45. Luego entonces con este 0.45 nos vamos a la tabla de área bajo la curva, buscamos este valor para comprobar cuál es el valor de Z crítico que nos limita la región de rechazo con la región de aceptación. Entonces, si verificamos en la tabla, ese valor equivale a menos 1.65. En la tabla, en realidad, pues para ese 0.4500, vamos a encontrarlo como 1.65 positivo. Sin embargo, por ser esta una prueba de cola izquierda, este valor de Z queda a la izquierda del 0. En otras palabras, tiene que ser un Z negativo. Para nuestro caso, menos 1.65. Entonces, en base a eso, nosotros podemos observar que nuestra región de aceptación queda a la derecha de menos 1.65. Quiere decir entonces que si en el paso 5
nosotros calculamos un z que quede a la derecha de menos 1.65, entonces nosotros tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y si en caso contrario, el z que calculemos queda a la izquierda de menos 1.65, entonces ese valor de z nos cae en la región de rechazo y por tanto tenemos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Esto, dicho o expresado en lenguaje matemático, equivale a decir que se aceptará h sub 0 cuando el valor de z sea mayor que menos 1.65. Que sea mayor equivale a decir que esté a la derecha de menos 1.65. Y en caso contrario, rechazaremos h sub 0 y por tanto aceptaremos h sub 1. Entonces ahora vamos a tomar la información muestral que se obtuvo a partir de ese estudio que se realizó y con esos datos muestrales vamos a calcular un z empírico, luego compararlo con el z crítico, el z teórico que hemos obtenido en el paso anterior y finalmente vamos a tomar una decisión. Primero vamos a calcular el error estándar para esta distribución y luego vamos a calcular el estadístico z. En un primer momento el error estándar está dado por esta fórmula, la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces hacemos la sustitución con esos valores. P mayúscula es 0.55, Q mayúscula es 0.55 y N minúscula es 90. Entonces efectuamos la sustitución en la fórmula, nos queda de esa manera y al desarrollarlo en la calculadora eso nos da 0.0524. Entonces ahí tenemos ese resultado que corresponde al error estándar. Con este resultado ahora vamos a calcular el estadístico z que está dado por esta fórmula, la diferencia de la proporción muestral menos la proporción poblacional entre el error estándar. Acá tenemos la proporción muestral, que en este caso dijimos que era 40 de 90, o en su forma decimal de una sola vez como 0.4444. Entonces hacemos las sustituciones correspondientes y desarrollando la operación obtenemos que el valor de z para esta prueba es menos 2.02. Con este resultado entonces vamos a comparar en la regla de decisión, la cual nos dice que se aceptará h sub 0 cuando z sea mayor a menos 1.65. Entonces tenemos que comparar este menos 2.02 con este menos 1.65 para ver si cae a la izquierda o a la derecha. La manera más práctica de analizar este resultado es por medio de la gráfica. Entonces el menos 2.02 lo verificamos en la gráfica y vemos que ese menos 2.02 tendría que caer a la izquierda del menos 1.65. Quiere decir entonces que si ese valor cayera, por mencionar algo, ahí donde estamos marcando, entonces cae en la región que está en color rojo, o en otras palabras, cae en región de rechazo. Y de acuerdo a este resultado, nuestra decisión va a ser rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa H sub 1. Y para nuestro caso, decir que estamos aceptando la hipótesis H sub 1, estamos diciendo en otras palabras que la proporción es menor a 0.55. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que ya ahora con todas las modificaciones que se hizo, son menos los trabajadores que quieren cambiarse de área. Quiere decir entonces, en términos prácticos, que las modificaciones que se hicieron o los cambios de personal que se hicieron entre áreas, entonces sí dio resultados, porque ahora son menos las personas que quieren cambiarse de área.